¿cómo les va? En este video vamos a hacer una introducción a la flexión nominal. Primero expliquemos qué quiere decir esto de flexión nominal. Vamos a ir de atrás para adelante. Cuando nos referimos a nominal, estamos utilizando una categoría que suele aparecer en las gramáticas, tomado de la palabra latina nomen, que quiere decir nombre, y nominal es simplemente aludir a los fenómenos gramaticales o al estudio del sustantivo y del adjetivo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir nominal, que abarca el sustantivo y el adjetivo. Nosotros ahora, por una cuestión didáctica, vamos a empezar focalizando en el sustantivo. Los fenómenos que vayamos a estudiar ahora, de todas formas, también van a servir para el estudio del adjetivo, pero bueno, vamos de a paso, ¿sí? Entonces, nominal alude al sustantivo y al adjetivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexión? Hablamos de flexión en una lengua cuando nosotros podemos analizar a las palabras de esa lengua a partir de partes, es decir, descomponer esas palabras en partes. ¿Cuáles son estas partes? Raíz más desinencia o terminaciones, ¿sí? Esta flexión, en este caso es nominal, porque dijimos que se aplica al sustantivo y al adjetivo, pero los verbos también van a flexionar en griego y también pasa en castellano. O sea, vamos a poder reconocer una raíz y sus terminaciones o desinencias, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la flexión. La importancia entonces de reconocer estos dos elementos de las palabras es que nos aportan información para conocer esa palabra. En el caso de la raíz, la información que nos aporta es la del significado de esa palabra. Por ese motivo, las raíces suelen no variar, o sea, suelen mantenerse invariables o con leves modificaciones porque las tengo que poder reconocer porque es lo que me aporta el significado, ¿sí? De hecho, bueno, de ese modo también, conociendo las raíces, es que yo voy a poder buscar en el diccionario, ¿sí? Lo vamos a ver luego. Pero entonces, la raíz nos aporta la información del significado de la palabra, mientras que las desinencias nos van a aportar, en el caso de los sustantivos y los adjetivos, nos van a aportar tres informaciones, ¿sí? Que son el género, el número y el caso de la palabra. Género, número y caso, y ahora vamos a ver cuáles son. A ver, género es una categoría gramatical que tenemos en los sustantivos en nuestra propia lengua, ¿no? Femenino y masculino, ¿sí? Entonces yo digo la casa y es femenino, y yo digo el auto es masculino, ¿sí? Cuando nos referimos al número, en castellano también lo tenemos. El libro en singular, los libros plural, ¿sí? Como entonces ven como en castellano también, si yo tengo por ejemplo la desinencia terminada en S, los libros, eso me indica que es plural, ¿sí? En ese sentido digo que lo pensemos también con el castellano, porque las desinencias en castellano también van a ir variando, aportando información gramatical del mismo modo que en griego. En griego, entonces decíamos, la desinencia nos aporta la información de género, como en castellano, la información de número, como en castellano, pero también nos va a aportar la información del caso, ¿sí? ¿Qué es el caso? Y esto sí es la diferencia con el castellano, y ahí es donde vamos a tener que focalizar. El caso es la forma en la que una palabra tiene una determinada terminación que va a responder a la función sintáctica que cumple esa palabra en la oración. Ahora lo vamos a retomar, pero esa es la definición, ¿sí? Vamos entonces a ver cuáles son los géneros en griego. En griego tenemos también masculino, femenino y neutro, ¿sí? El neutro, piénsenlo como, el neutro no es ni masculino ni femenino, es un tercer género que alude a eso nada más, a masculino y femenino, y el tercero es el neutro, ¿sí? De hecho, neutro etimológicamente quiere decir ni uno ni otro, ¿sí? Ni otro de los otros dos géneros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analicemos las palabras, sus desinencias o sus terminaciones, vamos a tener que, a partir de esas terminaciones, vamos a poder deducir si esa palabra pertenece a género masculino, femenino o neutro, ¿sí? Bien, una segunda información que decíamos que nos dan las desinencias o terminaciones de los sustantivos es el número, que en griego existe el singular, existe el plural y existe el dual. El dual es dos, indica dos.
Dado que es una forma que no es muy frecuente, no la vamos a ver ahora, la vamos a dejar para más adelante, así que cuando ahora estudiemos los sustantivos y vean los cuadros, lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Pero tengan presente que existe el dual en griego, singular plural, igual que en castellano, pero también va a existir el dual, lo vamos a ver más adelante. Bien, y decíamos que la tercera información que nos aporta una desinencia de un sustantivo es el caso en el que está esa palabra, que dijimos que era la información respecto a la función sintáctica que cumple esa palabra en la oración. Acá nos metemos, volvemos a por ahí los temas que uno ve en el colegio secundario respecto del análisis sintáctico. Bueno, hay que ir haciendo memoria con eso, y si no, quédense tranquilos que lo vamos a explicar, y van a ver que de hecho en griego es mucho más fácil que en castellano, precisamente porque en castellano uno las funciones sintácticas las tiene que pensar, las tiene que deducir a partir del sentido de la oración, y en griego tenemos la ventaja de que las desinencias nos van a aportar función sintáctica cumple la oración. Así que créanme que es mucho más fácil hacer análisis sintáctico en griego, en latín, que en castellano. A ver, voy a descomponer entonces caso por caso. En griego tenemos, el primer caso es el caso nominativo, que es el caso de la función sintáctica del sujeto de la oración, es decir, quien realiza la acción que está indicada en ese verbo, ¿sí? Yo escribo, ¿sí? Yo es el sujeto de la oración. El hombre escribe. El hombre es el sujeto de la oración porque es el que lleva a cabo la acción de escribir, ¿sí? Entonces, cuando en una oración yo tenga el hombre escribe, esa frasecita, el hombre, va a tener una determinada terminación que me va a decir que esa palabra está en caso nominativo y que por ende es el sujeto de la oración. También me va a aportar información, ya dijimos, de número y género, ¿sí? Yo ahora estoy focalizando en el caso, pero todo eso va a estar condensado en una desinencia, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que el nominativo también puede cumplir otra función sintáctica. Lo estoy resumiendo para que ir introduciéndonos de a poco, ¿sí? Pero en principio quédense con eso, que el nominativo uno va a reconocer a un sustantivo en una determinada terminación, va a estar en caso nominativo, entonces yo voy a poder asignarle a esa palabra la función sintáctica de sujeto de la oración, ¿sí? Después lo vamos a profundizar. El segundo caso es el vocativo, que cumple la función sintáctica de la invocación, ¿sí? Yo digo, oh, hombre, ¿sí? Simplemente eso, la invocación, ¿sí? Estoy mencionando en mi discurso a quien le estoy hablando, por ejemplo, o a quien le estoy llamando la atención, por eso se llama así, ¿no? Invocación como función sintáctica, ¿sí? Ese es el vocativo. Entonces también, una palabra va a tener una determinada terminación que a mí me va a permitir deducir que está en caso vocativo y que por lo tanto tiene la función sintáctica de invocación, ¿sí? Además de número y género, ¿no? Bien, el tercer caso es el caso acusativo, que es el caso que representa la función sintáctica de objeto directo, entre otras, ¿sí? Objeto directo es el objeto en el que recae la acción del verbo. Si yo decía el hombre escribe una carta, por ejemplo, ese una carta es el objeto del verbo escribir, ¿sí? Ahora bien, decíamos, en castellano uno tiene que hacer el pensamiento, es decir, bueno, el que escribe la carta entonces es el sujeto, aquello sobre lo que recae la acción del verbo, en este caso escribir, es el objeto directo. Ahora bien, en griego, insisto, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la palabra, en este caso sería, por ejemplo, una carta, va a tener una terminación, una desinencia específica, que va a ser la desinencia de acusativo, de caso acusativo, que es lo que me va a mí permitir me deducir que esa palabra está siendo el objeto directo de la oración, ¿sí? Insisto, después ustedes van a ver que el acusativo va a cumplir otras funciones sintácticas, predicativo objetivo, término de preposición, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos haciendo un primer pantallazo y me parece que de este modo también como que van viendo rápido las funciones sintácticas, de todas formas las más importantes, ¿sí? Nominativo sujeto, vocativo invocación, acusativo objeto directo. Pasamos a el cuarto caso, que es el genitivo, que marca pertenencia. Después nosotros en el análisis sintáctico se le vamos a poner especificativo, y básicamente lo que tienen que tener presente es que es el caso que yo voy a traducir como de, por ejemplo, la casa de mi padre. Esa que estamos traduciendo como de mi padre,
En griego va a ser una sola palabra, no va a tener el de, no va a tener el mi, va a ser solo una sola palabra que va a tener una determinada terminación, que va a ser la del caso genitivo, que a mí me va a permitir traducirla con esa idea de pertenencia de mi padre, ¿sí? De nuevo también el genitivo tiene otras funciones, pero estamos yendo como a las más frecuentes, a las más importantes, ¿sí? Entonces, a esa, decíamos, la función sintáctica que le correspondería a esa idea de pertenencia sería la del especificativo, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, y el último caso es el caso dativo, que cumple la función sintáctica del objeto indirecto, que a grandes rasgos es aquel que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el hombre escribe una carta para su madre, ese para su madre es el objeto indirecto, porque es la persona que va a recibir, por ejemplo, la carta, ¿no? Se va a ver beneficiada, decimos entre comillas, por la acción del verbo escribir, del objeto la carta, ¿sí? En general, para los que no lo tienen muy presente, el objeto indirecto es lo que es a o para en castellano, ¿no? Entonces, de nuevo, si yo tengo una palabra que va a tener una determinada terminación, a mí me va a permitir deducir que esa palabra va a ser el objeto indirecto. Yo no necesito pensarlo tanto. Como en castellano digo. O sea, yo con solo la terminación de la palabra voy a poder deducir que esa palabra en esa oración va a cumplir la función de objeto indirecto. ¿Sí? También con el dativo va a pasar lo mismo, como el caso dativo tiene otras funciones que ahora no las estoy comentando, pero me parece que de este modo ya tienen como un pantallazo general de las funciones sintácticas más importantes, ¿sí? Entonces, quedó claro, una lengua flexiva, en este caso estábamos hablando puntualmente de qué ocurre con la flexión nominal y especialmente con la flexión del sustantivo, es poder detectar en una palabra su raíz, que decimos que permanece invariable, y su desinencia, en donde esa desinencia nos va a aportar información de en qué género está la palabra, en qué número y en qué caso, ¿sí? La novedad para nosotros respecto del castellano es el caso, ¿sí? Porque género y número nosotros los tenemos en nuestras desinencias, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es una introducción a precisamente la flexión de los sustantivos que se organiza por lo que se llaman declinaciones. ¿Qué son las declinaciones? Son grupos de palabras que tienen una flexión, o sea, tienen desinencias que son comunes, ¿sí? Y eso nos va a permitir organizar tres grupos, ¿sí? A esos tres grupos los vamos a llamar declinaciones, ¿sí? A ver. En griego entonces vamos a tener una primera declinación, una segunda declinación y una tercera declinación. ¿Por qué entonces retomo? ¿Por qué agrupamos así? Porque, ¿qué son estas tres declinaciones? Son grupos de palabras que tienen esas terminaciones que van a ser similares, ¿sí? Un grupo sería entonces la primera, un grupo sería la segunda declinación y un grupo la tercera, ¿sí? Bien, respecto de la primera declinación, son sustantivos que en su mayoría también van a ver que se caracteriza porque en esas terminaciones va a haber predominio del timbre A y por eso también la pueden encontrar en las gramáticas como primera declinación o declinación en A, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero ya se las voy introduciendo. La segunda declinación de sustantivos también la pueden encontrar nombrada como la declinación en O, por el mismo motivo, porque tiene predominio de el timbre O, ¿sí? Ven que por eso también les hacía yo la introducción de que son grupos de palabras que tienen una forma de declinar o de flexionar similar. A, O, y en el caso de la tercera declinación, la característica va a ser lo consonántico, ¿sí? Va a haber, se caracteriza por la presencia de consonantes, ¿sí? Por una cuestión didáctica, nosotros vamos a comenzar estudiando la segunda declinación. Esto lo aclaro para que no piensen, ustedes ahora van a ver los videos sucesivos que vamos a arrancar con la segunda declinación, para que no se sientan perdidos, no piensen que se perdieron un video o que se trastocó algo. Es una cuestión didáctica, ¿sí? La segunda declinación es más fácil, ¿sí? Entonces empezamos por la segunda simplemente por esa razón y después seguiremos con la primera y con la tercera, en orden de dificultad, ¿sí? Bien, entonces
lo que vamos a hacer ahora es una introducción a las distintas terminaciones respecto de los casos, porque dijimos que bueno, los casos eran como la novedad, ¿no? Respecto del castellano. Así que les quiero dar un pantallazo general de estas distintas funciones sintácticas que representan los casos para que tener un primer acercamiento. A ver, les voy a poner ya algunas oraciones para que vean ahí. La primera oración, Jodidaskalos paidewei, y ya se las comparo con una segunda que es Jodidáskaloi paideu usin. Bien, esto es la primera oración la podemos traducir como el maestro educa, Jodidáscalos es lo que quiere decir el maestro, jo es el artículo en nominativo singular, y paidewei es el verbo paideuo que quiere decir educar. Y la segunda oración es Jodidáskaloi paideu usin, hoy didáscalo, y fíjese, cambió de nominativo singular a plural. Y el verbo también cambió. ¿Se acuerdan que dijimos que los verbos también flexionan, que los verbos también cambian sus desinencias? Ahí tenemos la raíz paideu, que en el primer ejemplo era terminación en ei, porque era el maestro, y en la segunda oración es usin, porque eran los maestros. ¿Sí? Entonces, hoy didáscalos paidewei, el maestro educa, hoy didáscalo y paideu usin, los maestros educan. ¿Por qué les marco esto? Esto es un ejemplo entonces de palabras masculinas. Yo tomé solamente masculinos para no embarullarlos, porque después van a ver que con las palabras neutras van a tener otras terminaciones, así que después ya lo veremos, pero como un primer acercamiento, entonces solo tomé masculinos. Y para que vean, singular y plural, la misma palabra, didáscalos, la palabra maestro, para que observen cómo, ven como lo que cambia ahí es la terminación os de nominativo masculino singular y la terminación oi de nominativo masculino plural. Entonces, esa terminación os me va a indicar que esa palabra cumple la función sintáctica de objeto directo. ¿Sí? Si lo piensan con las categorías, no como uno analiza sintácticamente castellano, ¿quién lleva a cabo la acción de educar? El maestro, ¿sí? Es el sujeto de la oración. Ahora, en griego no necesito pensar tanto. Después, bueno, me tiene que quedar coherente una traducción o entender la oración, pero lo que a mí me va a ayudar a darme cuenta de que jodidáscalos es el sujeto de la oración es que tiene la terminación os. Y en el caso de abajo es lo mismo, tiene la terminación oi, la única diferencia es que es plural. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir con los artículos, yo ya se los voy marcando. El artículo es el artículo determinado, en griego el maestro, los maestros, como esos mismos artículos nuestros. Bueno, con el artículo va a pasar lo mismo. El artículo va a declinar, va a modificar sus formas de acuerdo a la función sintáctica que cumple, o sea, al caso, al género y al número. ¿Sí? Yo ahora, insisto, son todos ejemplos de masculinos. ¿Sí? Entonces, esto es jodidáscalos, terminación os, nominativo, hoididáscalo, terminación oi, para el nominativo plural. Bien, la siguiente oración, o el siguiente grupo de oraciones, también les pongo un singular en plural, es o didáscale acue, es la primera oración, y o didáscaloi acuete. Ven que el sustantivo es el mismo, ¿sí? El maestro. Este es un ejemplo de terminaciones con el caso vocativo. O didáscale es o maestro, escucha. El verbo acue quiere decir escuchar. O maestro, escucha. Y en la segunda oración es el plural. O didáscalo y acúete. O maestros, escuchen. ¿Sí? Ven que la forma del verbo acuo en la primera oración termina en epsilon, eso es el imperativo para la segunda persona, escuchá. Y en el segundo caso ven que también la desinencia del verbo se modificó, acúete es escuchen ustedes. ¿Sí? Entonces, o didáscale, ven ahí terminación epsilon, vocativo singular, y o didáscalo y terminación hoy es el vocativo plural. Ese o que tienen adelante, ojo, no se lo confundan con un artículo, ¿sí? Porque ya habíamos visto el artículo en el nominativo. El vocativo no tiene artículo. Ese o es una interjección, que quiere decir o, como nuestra interjección o, que se suele poner antes de una palabra en vocativo porque, bueno, refuerza la idea de que yo estoy invocando.
¿sí? Entonces, o didaskale acue, o maestro escucha, o escucha, si quieren, y o didaskalo acuete, o maestros escuchen, ¿sí? Como distingo entonces que esa palabra cumple la función sintáctica de invocación por las terminaciones epsilon y hoy, ¿sí? Ojo, porque hoy también lo veíamos como nominativo plural. Entonces, en una oración muchas veces nos va a pasar. Vamos a tener que desambiguar por contexto si es nominativo o vocativo, ¿sí? En este caso con el o, con la interjección, quedaba bastante claro, ¿no? Que era evocativo, pero bueno, hay que también eso tenerlo presente. Bien, vamos ahora entonces a el siguiente caso, que es el acusativo. Les pongo acá dos oraciones. Joró ton didascalon y joró tus didascalus. Acá la terminación para el caso acusativo, fíjense en el singular, yo se las marco ahí, es, bueno, para el artículo es ton, y para el sustantivo to es on, y para el plural el artículo es tus, y el sustantivo es us. ¿Sí? Ven también que hay correspondencias en el artículo y el sustantivo, después vamos a ver eso más en detalle. Entonces, la traducción de la primera oración es joró, es el verbo jorao, que quiere decir ver, en primera persona. Veo al maestro. Diferente es la segunda, que es veo a los maestros, ¿sí? Ven que, de nuevo, la acción del verbo ver recae en un objeto que es el maestro, ¿sí? Que es lo que yo miro o veo al maestro o a los maestros, ¿sí? ¿Cómo entonces yo en griego deduzco que esa palabra es objeto directo? No necesito pensar tanto. Lo deduzco primero, la primero que yo tengo para determinar que eso es objeto directo es ir a la terminación, o bueno, el artículo y a la terminación de la palabra. Las palabras que terminan en on son acusativos singulares, entonces yo, cuando ya tengo esa información, y bueno, puedo ir deduciendo que esa palabra es el objeto directo de mi oración. En el segundo caso lo mismo, si tengo una palabra que tiene su artículo en tus y la terminación en us, y yo con esa información ya puedo deducir que esa palabra puede ser el objeto directo del verbo. Después eso, por supuesto, yo tengo oraciones muy fáciles. Hay que corroborar si el verbo efectivamente necesita un objeto directo, el verbo ver, y sí, va a requerir un objeto directo. Ya esos temas después los vamos a ver y los vamos a ver también con oraciones más largas. Ahora simplemente insisto, o sea, lo que sí es importante es que ustedes cuando analizan las oraciones partan de lo que se llama la morfología, que es básicamente la forma de la palabra, ¿sí? Y qué lugar específico de la palabra, la terminación. Porque dijimos que la raíz, a lo sumo, lo que nos va a permitir es después buscar esa palabra en el diccionario para saber qué quiere decir. Pero lo que va variando, lo que flexiona, decíamos, son esas terminaciones, ¿sí? Bien, entonces veo al maestro o veo a los maestros, ¿sí? Entonces ya vamos viendo distintas terminaciones de acuerdo a los distintos casos. Bueno, vamos ahora al caso genitivo. Vamos a ver ahí cambian las palabras para también variar. Me parece que ya el fenómeno se entiende, ¿no? Joángelos tu seu, argos esti, es el singular, y el plural es Joángelos ton theon, ¿no? Lo que estoy marcando en amarillo, no es el genitivo, argos esti. Joángelos, lo recuerdan, es el mensajero, en castellano es lo que da ángel, ¿verdad? Pero bueno, en griego es mensajero, no confundan. Bien, tu seu y ton seon son las palabras que están en genitivo, singular y plural, es la divinidad, ¿no? Joseos es la divinidad, el dios. Argos es un adjetivo que quiere decir veloz, rápido, y esti, ténganlo presente, es un verbo muy importante, es el verbo eimi, que quiere decir ser, estar, haber, existir, y bueno, precisamente por ser el verbo que está relacionado con el ser, es muy frecuente en griego, así que bueno, vayan teniéndolo presente. Entonces, la traducción de esto es algo así como el mensajero del Dios es veloz, y en la segunda oración es el mensajero de los dioses es veloz. Habíamos dicho entonces que esas terminaciones son las del caso genitivo. Singular es, bueno, con el artículo es tú, y la terminación del sustantivo es u, ahí bien, cu, y en el plural es ton para el artículo y la terminación omega nu, on, para el sustantivo. Bien, entonces,
habíamos dicho que una de las funciones sintácticas más importantes del genitivo es ser el de especificativo. Esa es la función sintáctica que le vamos a poner a tu CU y a ton theon. Y fíjense que dependen de ángelos, porque la traducción que nosotros estamos haciendo es el mensajero del Dios o el mensajero de los dioses. Entonces, cómo yo sé que tengo que entender esa palabra como un especificativo y traducirla como del Dios o de los dioses y no de otro modo, porque la palabra termina en genitivo, que es u en el singular para los masculinos de segunda declinación, que dijimos que era lo que por ahora nos estamos moviendo, o on para el plural, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a trabajar en griego, partiendo de las desinencias de las palabras, deduciendo su caso y por ende a partir de eso su función sintáctica y bueno, la finalidad es traducir para entender el sentido de la frase, ¿no? Bien, por último el caso dativo, jodulos ferei oinon toxeno y jodulos ferei oinon tois senois. ¿Sí? Esto es el caso dativo. Ahí se los marco en amarillo. El plural, perdón, el singular es to, el artículo, y seno con omega y iota suscripta, no se olviden ahí. Y tois el artículo plural y se nois, ois, la terminación del sustantivo. La traducción de esta oración es jodulos es el esclavo, ferei lleva, porta, oinon, oinos, vino, y toxeno, bueno, el nominativo de esta palabra xenos es el extranjero. Entonces la traducción de la oración es algo así como el esclavo lleva, porta, vino al extranjero, en el caso del singular, o el esclavo lleva vino a los extranjeros. Entonces, traducimos al extranjero o a los extranjeros porque esas terminaciones son de caso dativo y dijimos que el caso dativo tiene la función sintáctica del objeto indirecto, que es a o para en la traducción, ¿sí? Por supuesto que tiene otras funciones sintácticas, dijimos, pero estamos viendo como las básicas y las más sencillitas. Entonces, retomo entonces, cuando yo veo que una palabra termina con omega iota suscripta o omicron iota sigma, yo deduzco que esa palabra, en el marco de la segunda declinación de los masculinos, ¿no? Es dativo y por lo tanto ese es un elemento que tengo yo para decir, bueno, esta palabra la voy a poder traducir como a o para, ¿sí? Y porque va a tener la función de objeto indirecto, ¿sí? Después esto lo vamos a complejizar, vamos a tener que ponderar algunas opciones más, o sea, no va a ser solo objeto indirecto, va a haber otras funciones sintácticas que vamos a tener que sopesar y ver cuál es la correcta para interpretar esa oración, pero me interesaba entonces ahora que tengan el cuadro completo de las diferentes terminaciones con sus respectivos, o sea, que corresponden a determinados casos en singular y en plural, que responden, insisto, entonces esas terminaciones a distintas funciones sintácticas que cumplen esas palabras, ¿sí? Bien. Eso entonces es de manera general la idea de flexión. Como las raíces, fíjense, didascal, la raíz no va a variar, ¿no? Didascal cambió os. Didascal se quedó ahí y lo que cambió es hoy. Por ejemplo, en el vocativo lo mismo, didascal, y lo que se modificó es la epsilon. En el acusativo, didascal, on, didascal, us. Lo que se fue modificando es solamente la desinencia y es la que nos aporta la información, entonces decíamos, de caso, de género y número, ¿sí? Por el momento ya les digo, estamos trabajando solo con el masculino y en la segunda declinación, pero que me parece que con esto ya tienen un pantallazo del funcionamiento, de cómo flexionan los sustantivos, es decir, de cómo se comporta la flexión nominal del griego. Entonces, con esto finalizamos por lo menos el recorrido de los diferentes casos. Yo lo que les hago un resumen acá de esto que yo les digo que tienen que saber de memoria, ¿sí? ¿Cuáles son las terminaciones de nominativo para la segunda declinación masculinos? Singular os, plural hoy. De vocativo, el singular es e y el plural es hoy.
En el acusativo el singular es on y el plural es us. El dativo, perdón, el genitivo, la terminación del singular es u y el genitivo plural es on. Y el dativo, tenemos la terminación omega iota suscripta, o sea, o para el singular y ois para el plural. ¿Sí? Esto ustedes ya tienen que saberlo de memoria, así que vayan practicándolo. Bien, ¿y cómo se trabaja con esto? Bueno, yo recién les había dicho que en griego hay 3 declinaciones. Bueno, por ejemplo, esto es un cuadro de una declinación de un masculino en singular y plural. Estos son los cuadros que ustedes van a tener que estudiar. ¿Qué es qué cosa? Ustedes van a tener una palabra con una raíz determinada, decíamos que es lo que no varía. Ven que yo ahí les pongo en negrita las desinencias, que son las que sí van variando. Entonces, ustedes a partir de una palabra van a tener que poder distinguir entre su raíz. En este caso, por ejemplo, esta es la palabra logos, que quiere decir palabra, discurso, razonamiento, en donde van a poder tener que identificar que log es su raíz, que puede tener, como decíamos, después lo vamos a estudiar bien, pero bueno, previamente a esa palabra van a tener que declinar también o ir variando de acuerdo a los diferentes casos y número el artículo. Ven ahí, ajo, el vocativo no tiene artículo, ton, tú, to, eso es el artículo, en el plural, hoy, el vocativo decíamos no tiene artículo, tus, ton y tois es el artículo. Y decíamos entonces, ustedes van a tener estos cuadros en donde el logo es la raíz de la palabra, discurso. Y lo que van a tener que ir modificando son las desinencias. Y eso es por eso les decía que eso lo van a tener que saber de memoria, ¿sí? Porque después, una vez que ustedes ya aprenden eso de memoria, cuando lo leen en los textos van a saber cómo analizar, por ejemplo, eso, una oración, para saber qué quiere decir, básicamente. No es lo mismo que una palabra cumpla la función de sujeto que cumpla la función de objeto directo, de objeto indirecto o de complemento especificativo, que lo traducimos como de. No es para nada lo mismo. Entonces, de ahí es la importancia de que ustedes aprendan de memoria eso, bueno, que tienen acá en negrita, las terminaciones. Ya les digo, en este caso estamos empezando solo con los masculinos de segunda declinación. Después vamos a ir viendo los femeninos de segunda, los neutros de segunda y así, ¿sí? Bien, entonces, nominativo, hologos, hoilogoi, singular y plural, ¿no? Vocativo, loge en singular, logoi en plural. Acusativo, ton logon en singular y tus logus en plural. Genitivo, tu logo en singular y ton logon en plural. Dativo, to logo en singular, tois logos en plural. Eso es declinar, lo que se llama declinar una palabra, en singular y en plural. Pasarla por los diferentes casos en singular y en plural, con el artículo adelante, ¿sí? Después van a ver también que a ese ejercicio le van a poder agregar también adjetivos, por ejemplo. Se van a divertir mucho. Bueno, y finalmente, les marcaba ahí, ven que log es lo que no se modifica. Log se mantiene siempre igual, esa es la raíz, ¿sí? Lo que va variando son las desinencias, lo que tienen en negrita. Y finalmente vamos a hacer un repaso porque vimos varias oraciones en este video, así que me gustaría también algo que les recomiendo, que es empezar también a fijar vocabulario. Van a ver que es muy molesto estar yendo a buscar todas las palabras en el diccionario. Ustedes cuando estudian una lengua moderna no lo hacen. Está bien, una lengua moderna ustedes la tienen que hablar. Nosotros el griego lo vamos a leer. O sea, no tienen que producir oraciones o frases en griego. Pero van a ver que es muy molesto estar yendo a buscar continuamente palabras en el diccionario. Es mejor que empiecen a incorporar vocabulario básico, que además, bueno, les va a permitir también ejercitar la memoria, que no viene mal. A ver, repasamos entonces las palabras que fueron apareciendo en este video. Y los insto a ustedes a ir también memorizándolas. Jodidáscalos, dijimos que era el maestro. Después, ángelos, el mensajero. Eso es lo que da ángel en castellano, ¿no? Pero en griego quiere decir mensajero. Después, Joseos, el dios, la divinidad. Joxenos, el extranjero. Jodulos, el esclavo. Oinos, el vino. Bien, bueno, eso es todo.
Los insto a ver el siguiente video en el que vamos a ver los artículos y vamos a ver de manera completa la segunda declinación, como decimos, con todos los géneros. Hasta ahora solo vimos los masculinos, así que nos restaría ver qué pasa con los femeninos y qué pasa con los neutros. Bueno, muchas gracias.